El peligro nos acecha en todos lugares. Mientras cruzamos un callejón oscuro, hasta estando en una carretera desolada. Es una sensación que se puede palpar, que puede sentirse en el aire y hace que nos pongamos alerta. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros mismos vamos hacia el peligro? Tal vez lo hacemos confiando en nuestros instintos, seguros de que estaremos bien. Pues ¿qué puede haber allá afuera que nuestros ojos no hayan visto aún? Es una pregunta un tanto engañosa, y más en el tipo de casos como el que traemos esta noche. Así que abran la mente y prepárense para enfrentar lo aterrador, lo inexplicable y un tanto sobrenatural del incidente del paso Dyatlov. Un caso desconcertante que nos hará preguntarnos qué se esconde en las remotas montañas de los Urales. Acompáñanos a descubrir las respuestas, o tal vez encontrar más preguntas. Comenzamos. Bienvenidos amantes del misterio, al lugar en donde las leyendas y los susurros habitan lo más profundo de la oscuridad. Esto es Cultura Siniestra y hoy traemos un caso misterioso. Incluso podemos decir que uno de los 5 casos que más han sorprendido al mundo. Pero ¿cómo se llegó hasta este punto? ¿Cuál fue la historia de origen que llevó a Igor Dyatlov y a 8 de sus amigos y compañeros de clase a protagonizar uno de los sucesos más aterradores y enigmáticos en la historia de las expediciones? Todo comenzaría el 23 de enero de 1959, con un grupo de apasionados y ampliamente experimentados excursionistas rusos: Zinaida Kolmogorova, Yuri Doroshenko, Alexander Kolevatov, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonichenko, Rustem Slobodin, Nikolai Tivox Brinole, Semyon Solotairov y el líder de la expedición, Igor Dyatlov. Aunque el grupo principal era de 10 estudiantes, pero Yuri Yudin sufrió un dolor que le hizo abandonar la expedición y volvió a casa. La verdadera expedición comenzaba con los 9 excursionistas restantes, todos ampliamente experimentados en este tipo de excursiones. Así es como comenzaría el camino, y donde una nueva historia, la trágica e inexplicable historia del paso Dyatlov, comenzaría a escribirse. El 29 de enero fue el segundo día de la expedición. El grupo, mientras más caminaba, fueron encontrando algunos símbolos extraños escritos sobre los árboles. El significado de estos era desconocido para ellos. Lo único que sabían sobre estos era que fueron hechos por los Mansi, un grupo de nativos de los montes Urales, quienes son expertos en la pesca y la caza, y quienes fueran los protagonistas de una de las tantas teorías que rodearon el caso de los excursionistas. Las temperaturas bajaban cada vez más y los excursionistas decidían acampar para poder resguardarse de la fría noche y al amanecer poder continuar su caminata y así por fin llegar a su destino final, la montaña Otorten, de la cual su nombre traducido sería "No vayas allí", como si de una advertencia para aquellos excursionistas se tratara. Un día más en la expedición del grupo. 30 de enero. El clima tuvo una baja considerable, llegando a los menos 17 grados. Pero el grupo sabía de las complicaciones climáticas que tendría la excursión. Después del desayuno, el grupo comenzó nuevamente su caminata, con un poco de dificultad, pues la nieve ya había alcanzado 120 centímetros de profundidad. Mientras los excursionistas más avanzaban, un bosque con pequeños árboles
fue haciéndose más claro. Desafortunadamente para ellos, el viento era tan fuerte que les impidió seguir con su camino, así que optaron por acampar en el bosque, mientras su destino se acercaba cada día más. Al día siguiente, el 31 de enero, sería un día más de complicaciones climáticas, pues el descenso de la temperatura llegaría hasta los menos 24 grados y un viento extremadamente fuerte, lo que provocaría un pequeño retraso en la ruta del grupo, así como un posible cambio en el camino que tenían planeado originalmente. Este día también fue el último en el que hubo entrada de los diarios del grupo, en donde reflejaban el retraso y las bajas temperaturas de ese día, pero no hubo más. Se prepararon para dormir y comenzar su camino a la montaña Kolatsaykil, en donde verdaderamente comenzaría lo inexplicable. Este sería un día extraño, el 1 de febrero, sin entradas en los diarios sobre cómo fueron las primeras horas del día, solo 4 últimas fotos que fueron tomadas mientras el grupo se dirigía hacia Kolatsaykil y cuando preparaban la tienda de campaña alrededor de las 3 de la tarde, sin saber que esas fotos pasarían a la historia como la última vez que se le vio con vida al grupo Dyatlov. A partir de aquí, solo se puede especular qué sucedió con el grupo, qué encontraron o qué los encontró, que los llevó a una muerte tan trágica y escalofriante, al ver que la expedición del grupo de Dyatlov tenía un claro retraso. No regresaban y tampoco había comunicación, como estaba previsto que lo hicieran. Deciden realizar una búsqueda intensa en los montes Urales donde se llevó a cabo la excursión. De esa forma encontrarían algo que los alarmó fuertemente: el campamento de los estudiantes, pero estaba vacío. Lo que resultó más impactante para los buscadores fue que la tienda parecía haber sido rasgada desde dentro, como si los excursionistas quisieran salir lo más pronto posible de la tienda de campaña. Así como también se encontrarían huellas alrededor de la tienda, algunas de ellas evidentemente sin calzado apropiado para la nieve, donde surgió una pregunta que los investigadores de aquel momento no podían responder. ¿Qué fue lo que encontraron que prefirieron huir a una muerte segura antes que quedarse en el campamento? Al ver esto, seguiría la búsqueda de los excursionistas, y cada pista, por más pequeña que fuera, era vital para poder encontrarlos. Y así llegaría el primer hallazgo: 2 de los excursionistas, Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko, a más de 1 kilómetro del campamento. Cerca de los restos de una pequeña fogata, los excursionistas fueron encontrados congelados cerca de un pequeño bosque, donde buscaban refugiarse de las bajas temperaturas, perdiendo la vida en el intento. Zinaida Kolmogorova fue la tercera excursionista encontrada ese día, gracias a una linterna y un camino de huellas que llevó hasta la ubicación de su cuerpo, encontrada en las mismas condiciones, cubierta de nieve y sin la ropa adecuada para dichas temperaturas. El último cuerpo encontrado, el 27 de febrero, fue el líder del grupo, Igor Dyatlov, a quien también cubría la nieve casi por completo, solamente dejando visibles sus puños. Esos fueron los primeros excursionistas encontrados hasta el momento. Los rescatistas continuaron buscando en las cercanías de la zona de los hallazgos, sin resultado alguno. Sería así hasta el 5 de marzo. Encontraron un cuerpo más, esta vez perteneciente a Rustem Slobodin, a quien encontrarían cubierto por 50 centímetros de nieve, en un lecho de muerte. La búsqueda de los últimos 4 integrantes del grupo fue difícil debido a la profundidad de la nieve, así que cambiaron de método y continuaron. Fueron encontrando prendas de los excursionistas, aunque cerca de ahí no encontraron ningún cuerpo,
pero sí algo más que confirmaría que los cuerpos estarían cerca, una especie de cama improvisada que había sido enterrada por la cantidad tan grande de nieve, tanto así que tuvieron que excavar para poder buscar alguna pista que los llevara con el resto de los estudiantes. Y así fue gracias a las prendas que encontraron y a un perro que llevaban con ellos, decidieron hacer más excavaciones en el área, y así pudieron encontrar los 4 cuerpos restantes de aquellos excursionistas del grupo de Dyatlov. Estos últimos cuerpos que fueron encontrados despertaron la curiosidad de muchos, debido a las condiciones en las que estaban: costillas rotas, la falta de ambos ojos en sus cuencas, cráneos fracturados y un extraño residuo de radiación. Fueron algunas de las secuelas que presentaban los cuerpos de los excursionistas, algunas de estas incluso dando pie a teorías de conspiración sobre lo que pudo haber pasado con aquellos aventureros excursionistas. Un caso como este, lleno de incertidumbre y evidentemente sin sobrevivientes, es la mezcla perfecta para que surjan teorías, conspiraciones que nos hacen imaginarnos escenarios, desde el más posible hasta el más excesivamente detallado, para hacer que las cosas cobren un sentido que alimente más y más el misterio. Debido al lugar en el que se encontraban, estaban en constante peligro de que una avalancha fuera la causante de la tragedia. Si bien hay argumentos para sostener esta teoría, hay muchos otros que la contradicen, como el que los miembros que tenían costillas rotas y el cráneo fracturado fueron capaces de salir entre la nieve y caminar más de 1 kilómetro lejos del campamento. Las pruebas militares y el grupo de excursionistas también fueron relacionados en una conspiración acerca del caso, y explica el cómo los estudiantes realizaban pruebas con materiales radioactivos, los cuales desafortunadamente fueron expuestos, y así fue como algunos de los miembros presentaban daños en sus órganos internos. Y así también se menciona que la búsqueda de los excursionistas se retrasaría, esto con la intención de que dicha radiación se disipara y no afectara a los buscadores. Las teorías más sobrenaturales también forman parte de este caso, si bien no son tan convincentes. Evidentemente en su momento fueron muy llamativas para el caso, pues en un lugar como este, encontrar fenómenos sobrenaturales sería espectacular para todo aquel que disfrute del misterio. Esta teoría la protagonizó una última imagen rescatada de la cámara de uno de los excursionistas, y dio origen a esta teoría y a la historia de que seres extraterrestres fueron los que atacaron a los excursionistas que hay en la imagen. Una oscuridad que presuntamente sería el cielo nocturno de los montes Urales, y una luz que brilla justo en medio de la imagen. Esferas voladoras son reflejadas en dibujos hechos por los Mansi, y sucesos extraños en las cercanías de donde encontraron los cuerpos alimentan más y más esta teoría de conspiración. El lugar es el indicado para hablar de una criatura mítica, pues donde haya nieve, siempre escuchará su nombre en relatos que aseguran su presencia. Evidentemente estamos hablando del Yeti. Increíblemente este ser también fue relacionado con el caso Dyatlov. Una imagen también fue la protagonista de esta teoría, imagen que sería tomada supuestamente por Nikolai y que mostraría la silueta de un hombre en medio de un bosque y árboles cubiertos de nieve, y se ha dicho que este sería el causante de la muerte de los excursionistas y de las terribles heridas que los cuerpos presentaban. Y así fue como estudiantes apasionados del senderismo y las excursiones salieron en busca de una aventura, haciendo lo que más les gustaba, y pasaron a la historia por las terribles circunstancias en las que terminaron. El grupo de Dyatlov, un grupo de amigos
ahora tienen un lugar en la historia. Ya no son solo relatos, ahora forman parte de la cultura siniestra. Como siempre, agradezco a aquellos que nos sintonizaron esta noche y nos acompañaron por lo desconocido e inexplicable. No olvides compartir tu opinión en comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte este capítulo con aquellos amantes del misterio. Y recuerda, nos vemos en la siguiente. Eso lo decides tú, aquí, en la cultura siniestra, donde las sombras dejan al descubierto sus secretos. Nos vemos.